pasamos a revisar, ¿cierto? Esta primera clase de selección de alternativas. Bienvenidas, bienvenidos. Y que tiene que ver básicamente con incorporar, ¿cierto? Una herramienta matemática para poder determinar, ¿cierto? Qué alternativa, ¿cierto? Es mejor desde el punto de vista, por ejemplo, de la inversión, ¿cierto? O del punto de vista de los costos. ¿Ah? La alternativa que nos entregue el menor costo asociado justamente. Por esa alternativa, entonces, nosotros deberíamos ir o seleccionar. Otra parte, si hay un proyecto que nos entrega una rentabilidad muy superior con respecto a otro proyecto, ¿cierto? Vamos a tener que decidir entonces por esa alternativa, ¿cierto? La primera que nos entregue una mayor rentabilidad. Entonces vamos a definir la tasa mínima atractiva de retorno, ¿cierto? Alternativas básicamente independientes y excluyentes, indicadores de rentabilidad, ¿cierto? El método del valor presente, el método del costo capitalizado, ¿cierto? Y los métodos de costo anual uniforme equivalente o CAU, como ustedes lo pueden ver ahí. Tienen algunas cosas similares, ¿cierto? Pero se van diferenciando básicamente en cómo nosotros básicamente enfocamos justamente el cálculo, ¿cierto? Para poder llegar a una consideración, ¿cierto? Que establezca, bueno, cuál de las alternativas que yo estoy viendo, ¿cierto? O estudiando, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, el menor costo asociado para poder invertir. Entonces, ahí tengo la figurita de Yoda, ¿cierto? De Star Wars, ¿cierto? Que dice, la mejor alternativa es tomar DEX, ¿ya? Y este tipo de herramientas justamente nos sirven para poder identificar, ¿cierto? La mejor alternativa, ¿cierto? Y en base a esos cálculos matemáticos, poder dar una respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por tasa mínima atractiva de retorno? Ustedes lo han, estas son las siglas, ¿cierto? TEMAR, ¿cierto? Que tiene que ver básicamente, o es un porcentaje que por lo regular determina la persona que va a invertir en un proyecto o una empresa en particular. Esta tasa se usa como referencia para determinar si el proyecto puede generar, ¿cierto? Ganancias o no. Generalmente, si yo me fijo por aquí, una TEMAR, ¿cierto? Que tiene asociado justamente o incorporado o toma en cuenta, ¿cierto?, la tasa de inflación, más, ¿cierto?, un pequeño porcentaje extra, ¿cierto?, que tiene que ver básicamente con el premio al riesgo, ¿cierto? Básicamente, tiene que ser, esta temática tiene que cumplir, ¿cierto?, con este criterio, ¿cierto?, en el sentido de que yo, si tengo un capital de inversión, ¿cierto?, y lo que yo quiero colocar en un banco, bueno, ese banco me va a entregar una cierta rentabilidad y en mi proyecto, ¿cierto? Debiera esperar, ¿cierto? Una rentabilidad muy superior, ¿cierto? A el banco, ¿cierto? En ese sentido, prefiero justamente invertir en ese proyecto en particular, porque me va a generar mayores retribuciones en el futuro, ¿cierto? Que dejar básicamente el dinero en el banco, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del método del valor presente, ¿cierto? Aquí lo tenemos, el método BP, ¿cierto? O valor actual neto, consiste en convertir todos los ingresos o gastos, ¿cierto? Que yo tengo a futuro a valores presentes. Ya es lo mismo que hemos visto, ¿cierto? Pero ahora lo definimos de una manera un poco más formal, ¿cierto? A través de la formulación. Donde el BP, ¿cierto? El valor presente, ¿cierto? O el valor actual neto, también se denomina VAN, ¿cierto? Va a ser igual entonces a la sumatoria, ¿cierto?, de la inversión que yo tengo al principio del periodo, ¿cierto?, más la sumatoria de todos los flujos a futuro, ¿cierto?, negativo o positivo, ¿cierto?, dividido justamente por 1 más I, ¿cierto?, elevado a su respectivo periodo, ¿cierto? Aquí tenemos la secuencia y nosotros lo podemos ver entonces finalmente como el valor presente va a ser igual a la inversión que yo estoy desarrollando más la sumatoria, ¿cierto?, del periodo 1, ¿cierto?, hasta el N, de los flujos, ¿cierto?, que yo voy a tener, ¿cierto?, dividido justamente por este factor, 1 más I, ¿cierto?, elevado a N, ¿ya? Entonces, ahí básicamente cambié desde el sub 0, ¿cierto?, por el I sub 0, tomando en consideración, ¿cierto?, que esto va a ser la inversión. Supuestamente, en este caso en particular, lo deberíamos definir básicamente como una cifra negativa y deberíamos esperar que en un proyecto, ¿cierto?, de inversión, los flujos, ¿cierto?, de caja que yo tenga a futuro, ¿cierto?, sean positivos, sean ingresos para, ¿ya? Eso desde el punto de vista de el análisis del valor presente, ¿cierto?, de un flujo de caja, por ejemplo, desarrollado para una inversión en particular, un proyecto de inversión en particular. Esta tasa de interés, ¿cierto?, que ustedes están viendo acá, ¿cierto?, que ya la manejamos, que nosotros la hemos definido como la tasa de interés efectiva, se vuelve, ¿cierto?, para las empresas, ¿cierto?, esta temática.
¿ya? Entonces voy a calcular justamente, cuando estemos evaluando ya los flujos de caja, ¿cierto? Este valor presente, ¿cierto? Con esa temática que tiene que ver, como dije anteriormente, ¿cierto? Con asumir justamente este porcentaje de la tasa de interés, por lo menos considerar eso, más un porcentaje extra, ¿cierto? Que tiene que ver básicamente con el premio al riesgo que yo debo considerar producto de que estoy desarrollando un proceso de inversión. Profe, Entonces, disculpe, sí, profe, sí, una consulta. Usted esta clase no la subió a PDF, ¿cierto? todavía no, la voy a subir cuando eh, terminemos la hora. Ah, ya. Entonces, tenemos tres casos, ¿cierto? Desde el punto de vista de cuando yo esté evaluando, estemos evaluando, ¿cierto? En la última parte del curso, proyectos de inversión probablemente tal, donde tenemos un desembolso, ¿cierto? En el periodo cero, en el año cero, ¿cierto? Y básicamente tengamos una serie de flujos positivos, ¿cierto? Básicamente, y esto nos va a servir para poder determinar justamente si el proyecto puede ser viable o no viable. Y nosotros desarrollamos una inversión, ¿cierto? Por ejemplo, aquí un I sub 0 negativo, ¿cierto? Estoy entregando dinero justamente para la compra de maquinaria, por ejemplo, etcétera. Y básicamente los flujos que yo obtengo justamente de ese flujo de caja, ¿cierto? Son positivos, ¿cierto? Bueno, básicamente eso me va a dar justamente el valor presente, ¿cierto? De esos flujos a futuro que yo tengo, trasladado a valor presente, y voy a poder determinar si ese proyecto en particular tiene razón de ser en el sentido de que me puede retribuir justamente una ganancia en particular, ¿cierto? Evaluado en base a qué? Bueno, a la temática, ¿cierto? Nuestra tasa de interés efectiva entonces se vuelve, la tomamos entonces como temática. En este sentido, generalmente los proyectos de inversión, ¿cierto? Arrojan o necesitan, o es común, ¿cierto? Que tengan una temática, ¿cierto? Similar, ¿cierto? Entre 8 a 12%, ¿cierto? Y como es algo arbitrario, ¿cierto? Que se impone a cada inversionista en particular, a cada empresa, ¿cierto? Puede llegar, por ejemplo, a un 20 o un 25%. Entonces la asumimos básicamente como una tasa de descuento particular para justamente llegar a un buen cálculo, ¿cierto? De mi valor presente en consideración, en consideración a las restricciones, ¿cierto? Que tiene cada empresa en particular. Entonces, en ese sentido, si tenemos un valor presente, ¿cierto? Menor a cero, bueno, básicamente los flujos de caja que yo tengo a futuro, ¿cierto? No están pagando ni siquiera la inversión. Estoy básicamente perdiendo dinero. Ahora, si el valor presente es igual a cero, solamente los flujos a futuro que yo tengo, ¿cierto? Están solamente pagando mi inversión inicial. Por lo tanto, es mejor colocar el dinero en el banco, ¿cierto? En otro proyecto, ¿cierto? Que me genere justamente una utilidad desde el punto de vista, ¿cierto?, de los proyectos de inversión privada. Si el valor presente es mayor a cero, bueno, eso va a depender, ¿cierto?, si este valor presente es muy superior, ¿cierto?, a cero, ¿cierto?, y básicamente considera una rentabilidad importante para mí, ¿cierto?, en particular, bueno, lo voy a considerar entonces como un proyecto viable, ¿cierto?, voy a poder desarrollar esa inversión en particular. Ahora, si es un valor presente no muy robusto, ¿cierto? O básicamente que no representa justamente el retorno que yo quiero o necesito, ¿cierto? Para esa inversión en particular, bueno, también lo voy a descartar. Bueno, asumiendo estas consideraciones, ¿cierto? Que nos van a servir justamente en la última parte del curso, como lo dije, para poder calcular justamente este valor presente cuando tengamos justamente un flujo de caja, ¿cierto? Positivo, ¿cierto? Una inversión negativa, podemos empezar a definir, ¿cierto? Esta serie de metodologías, por ejemplo, el método del valor presente, para poder comparar, ¿cierto? Dos proyectos, ¿cierto? O dos tipos de inversiones distintas, ¿cierto? Y poder básicamente poder distinguir, ¿cierto?, cuál de las dos proyectos, por ejemplo, o inversiones va a ser la que me genere, por ejemplo, menor costo. ¿Ya? Entonces aquí lo estamos resumiendo básicamente para la obtención, ¿cierto?, del costo, ¿cierto?, que me va a generar justamente esa inversión en particular, y podemos considerar este método del valor presente en base a comparar con vías útiles iguales. Entonces tenemos un proyecto A,
¿cierto? Que tiene vidas útiles, un proyecto A y un proyecto B que tienen vidas útiles iguales, en este caso son 8 años, ¿cierto? Donde aquí tengo una inversión, ¿cierto? Aquí tengo básicamente unas, en este caso en particular, anualidades, ¿cierto? Una serie de cuotas iguales, ¿cierto? Y básicamente un valor de salvamento, que lo incorporamos ahora como un concepto, que es básicamente el valor, ¿cierto?, último de desecho, ¿cierto?, de salvamento de toda la inversión o parte de la inversión que yo realicé, ¿cierto?, al principio de la ejecución del proyecto y que lo puedo básicamente vender, ¿cierto?, como el último valor de desecho, ¿cierto?, de esa inversión, ¿cierto?, en capital que yo realicé. ¿Ya? Por ejemplo, se están considerando comprar 2 máquinas que tienen los siguientes costos, ahora desde el punto de vista del costo, para un proceso de producción continua. Entonces, tenemos las condiciones: costo inicial, costo anual de operación, valor de salvamento, tiempo de vida del proyecto y tasa de interés. ¿Ya? En este caso en particular, estamos haciendo la evaluación del método del valor presente, ¿cierto?, para comparar ciertos proyectos con vidas útiles iguales. ¿Ya? En este caso tenemos que los tiempos de vida del proyecto son en ambos casos, ¿cierto?, para ambas máquinas de 10 años. ¿Ya? Y la tasa de interés, ¿cierto?, que básicamente se fija, ¿cierto?, como un 10% anual. ¿Ya? Determina entonces cuál de las dos máquinas deberá seleccionarse utilizando el método del valor presente. Para este caso en particular, ¿cierto?, donde tenemos la comparación de vidas útiles iguales. Entonces, en base a este planteamiento, ¿cierto?, nosotros desarrollamos entonces nuestro diagrama de flujo de efectivo para la máquina A, esta que está acá. Tenemos un costo inicial o costo de inversión, ¿cierto?, acá en el año 0, ¿cierto?, de 10.000, y tenemos básicamente costos anuales de operación, ¿cierto?, de 5.000, y los colocamos al final de cada uno de los periodos. Y tenemos un valor de salvamento. Por ejemplo, queremos vender esa máquina, ¿cierto?, al final del proyecto, ¿cierto?, por ejemplo, como chatarra, ¿cierto?, o otra industria que la necesite, por ejemplo, para repuestos, y ese valor es de $3.000. Lo asumimos básicamente como un ingreso que nosotros vamos a tener al final del proyecto. Y son los 10 años, ¿cierto?, aquí, 3.000 al final del periodo. Son los 10 años, ¿cierto? Y básicamente ya logramos, ¿cierto?, entender, ¿cierto?, y determinar, ¿cierto?, nuestro diagrama de flujo de efectivo. Ahí colocamos la tasa, 10%. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como ustedes ya podrán pensar, es calcular justamente este valor presente, trasladar todos estos flujos que nosotros tenemos acá, ¿cierto?, a valor presente, acá en el año 0. Como esta inversión ya está acá en el año 0, ¿cierto?, la asumimos, ¿cierto?, como valor presente y la asumimos ahí como 10.000. Ahora, ¿por qué no le coloco menos, ¿cierto? Porque habíamos trabajado justamente que en estos egresos, ¿cierto? Bueno, básicamente porque estoy considerando ahora trabajar como menos, ¿cierto?, la parte, ¿cierto?, de los ingresos. Básicamente eso, para que me dé un número positivo. ¿Ya? Básicamente lo di vuelta. Entonces, 10.000, ¿cierto?, más estos 5.000, ¿cierto?, que son producto de estas anualidades que yo tengo acá, ¿cierto?, que son una serie, ¿cierto?, de cuotas iguales entre el periodo 1, ¿cierto?, y el año 10, ¿cierto? Las calculo, ¿cierto?, en base a la formulación que nosotros ya conocemos, que básicamente relaciona la obtención del valor presente, ¿cierto?, conociendo justamente esta serie, ¿cierto?, uniforme, igual, ¿cierto?, A, ¿cierto?, y la tasa de interés del número de periodos. En este caso son 10, ¿cierto? Y como nosotros ya habíamos visto anteriormente, esto me va a generar, ¿cierto?, el valor presente justamente acá en el año 0. Partimos justamente desde 1. Calculo y básicamente resto, ¿cierto?, el otro flujo que tiene signo contrario justamente al que estamos considerando acá, menos 3.000, ¿cierto?, y lo traslado como valor futuro, ¿cierto?, en este periodo 10, ¿cierto?, al final del año 10, a valor presente, ¿cierto?, en el año 0, el periodo. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Y ahí está el 10. Y eso me entrega un valor presente, ¿cierto?, para esta máquina, ¿cierto?, de 39.566. Bueno, ya tenemos calculado justamente este valor presente, ¿cierto?, para la máquina A, y tenemos que hacer la misma consideración ahora para la máquina B. ¿Ya?
Planteamos, al igual que en el caso anterior, ¿cierto?, el diagrama de flujos efectivos, ¿cierto?, para nuestra máquina B, ¿cierto?, en otro proyecto, ¿cierto? Básicamente estoy eligiendo justamente cuál es la máquina que me va a generar el menor costo, básicamente. Eh, eh, básicamente, pensando justamente que desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, las dos máquinas son comparativamente similares, ¿cierto? Entonces, la inversión acá en la máquina D, ¿cierto?, son $28.000, ¿cierto? El costo anual de operación, 2.000, el valor de salvamento, 5.000, ¿cierto? Y el periodo deberá ser el mismo, ¿cierto? Y la tasa de interés también es el 10% anual. Entonces, obtengo justamente el diagrama de flujo efectivo, ¿cierto? Aquí tengo los 28.000 como inversión, ¿cierto? Las anualidades, ¿cierto? Esta serie uniforme de $2.000, y tengo un valor de salvamento aquí al final del año 10, ¿cierto?, de 5.000. Calculo, al igual que el caso anterior, y obtengo entonces un valor de 38.361. Si lo comparamos desde el punto de vista del costo, ¿cierto?, una pregunta: ¿qué alternativa o qué máquina, ¿cierto?, me ofrece el menor costo? ¿La máquina A o la máquina B? Ina. ¿Entendiste? Giselle, Disculpe, profe, Sebastián, no escuché. ¿me escuchó? Bueno, como ya calculamos el valor presente, pero desde el punto de vista del costo, ¿cierto?, ¿cuál máquina elegimos? La que nos genere el menor costo, ¿cierto? En este caso, la máquina A, 39.000, o la máquina B, 38.000. ¿Está bien A esta ver, respuesta? ¿Por qué? porque, o sea, lo positivo era lo que uno invertía, en el fondo, entonces que sea menor significa que es menos inversión, menos gasto. En el fondo, porque lo estamos trabajando entonces como costo, ¿cierto? Dimos vuelta justamente a los signos para que nos diera positivo, ¿cierto?, este costo, y básicamente el menor costo está asociado justamente a la máquina B, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora cuando tenemos que hacer la misma comparación, ¿cierto?, pero a través del método del valor presente, ¿cierto?, pero comparando dos alternativas, ¿cierto?, o proyectos, ¿cierto?, con vías útiles distintas. En este caso, tenemos, por ejemplo, el proyecto A y el proyecto B, ¿cierto?, similar al caso anterior, pero básicamente el proyecto B, ¿cierto?, tiene una vida útil, ¿cierto?, de 8 años, y el proyecto A tiene una vida útil de 4 años. ¿Qué se suele hacer? Bueno, se suele trabajar con el mínimo común múltiplo, ¿cierto?, entre los dos proyectos, desde el punto de vista de la vida útil, ¿cierto?, de cada uno de los proyectos. Y en este caso, en particular, ¿cierto?, se toman 8 años, ¿cierto? Y básicamente esta inversión, ¿cierto?, que estoy desarrollando, ¿cierto?, para el proyecto A, ¿cierto?, la tengo que multiplicar tantas veces hasta llegar justamente a la misma cantidad de años. En este caso, tenemos, por ejemplo, una inversión acá en el año 0, ¿cierto?, un valor de salvamento al final del periodo 4, y tengo que desarrollar una nueva inversión justamente para poder comparar ambos proyectos, ¿cierto?, con vías útiles distintas, ¿cierto?, para que me queden similares. Y tengo que hacer una reinversión de los mismos, esto es de 0,1, ¿cierto?, aquí, y básicamente considerar estas mismas, por ejemplo, costos operacionales, y básicamente considerar el valor de salvamento. Y ahí me quedan justamente, básicamente, los dos proyectos, ¿cierto?, con vías útiles iguales, ¿cierto?, para poder compararlos justamente a través del método del valor presente, como decimos anteriormente. Bueno, con un ejemplo nos va a quedar un poquito más claro, ¿cierto? Se está considerando dos máquinas, ¿cierto?, al igual que el caso anterior, que tienen las siguientes formas, para un proceso de producción continua, ¿ya? Los encabezados, ¿cierto?, pueden ir variando, ¿cierto? Y yo, a través de la descripción, ¿cierto?, con palabras, ¿cierto?, puedo entregar esta misma información. Acá la información está resumida. Entonces, en las condiciones para la máquina A y la máquina B, ¿cierto?, tenemos un costo inicial, ¿cierto?, un costo anual de operación, ¿cierto?, un valor de salvamento, un tiempo de vida del proyecto, en este caso son 4 años y 6 años, donde el mínimo común múltiplo entre ambos
vidas útiles de cada proyecto es 12. ¿ya? Y estamos trabajando en una tasa, ¿cierto?, de interés o de descuento, ¿cierto?, del 12% anual. Nos pide lo mismo, ¿cierto?, determine cuál de las dos máquinas deberá seleccionarse utilizando justamente el método del valor presente. Entonces, para la máquina A, ¿cierto?, nosotros asumimos justamente que tenemos que proyectar o prolongar justamente el tiempo de vida de este proyecto, que dura 4 años, ¿cierto?, hasta 12 años. Por lo tanto, tenemos que repetir justamente las inversiones y básicamente proyectar estos costos operacionales y básicamente considerar también o repetir, ¿cierto?, los flujos de valor de salvamento o valor de desecho. Tenemos el proyecto original, ¿cierto? Para llegar a 12, bueno, tenemos que considerar nuevamente una reinversión, ¿cierto? Aquí al final del cuarto año, ¿cierto? Y básicamente al final del octavo año, ¿ya? Y básicamente tenemos que incorporar justamente dos valores de salvamento, ¿cierto? Al año 8, ¿cierto? Y al año 12. Y básicamente proyectar justamente estos costos operacionales de 15.000 que nosotros teníamos aquí, ¿ya? Ahí básicamente estamos dejando, ¿cierto?, de manera similar, ¿cierto?, desde el punto de vista del tiempo de vida del proyecto, ¿cierto?, ambos proyectos, ¿cierto?, ambas vidas útiles justamente de cada una de las máquinas. Entonces calculamos, al igual que el caso anterior, determinamos nuestro valor presente, ¿cierto?, para la compra justamente de esta máquina A, ¿cierto?, en relación justamente para poder compararla con la máquina B, utilizando ahora una tasa de interés o descuento, ¿cierto?, del 12% anual, ¿ya? Como ustedes ya saben, esto ya está como tasa de interés efectiva, ¿cierto? Entonces la podemos utilizar directamente en la fórmula. Entonces tenemos los 45.000, ¿cierto?, que están ya como valor presente, ¿cierto?, acá en el año 0, ¿cierto? Y básicamente asumimos justamente al final del periodo 4, ¿cierto?, estos 45.000, ¿cierto?, que se me están generando acá, y básicamente los restamos, ¿cierto?, restamos estos $7.500, ¿cierto?, del valor de salvamento para tener entonces un flujo neto, ¿cierto?, y básicamente nos da en la misma dirección, ¿cierto?, de la inversión, que la estamos considerando positiva, ¿cierto?, nos da 37.500 y la tenemos que trasladar, ¿cierto?, como flujo neto, ¿cierto?, para el final del periodo 4, ¿cierto?, considerando justamente esta reinversión, ¿cierto?, en el año 4, ¿cierto?, menos este valor de salvamento de $7.500. Eso nos da 37.500, ¿cierto?, lo trasladamos 4 periodos, 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, como valor futuro pago único a valor presente durante estos 4 periodos, a una tasa de 12%. Más los 3.700 se generan ahora al final del periodo 8, ¿cierto? Los que están aquí, 4.500 menos 7.500, pero ahora, ¿cierto?, considerando 8 periodos y posteriormente traslado justamente estos 7.500 que me quedan acá solitos, porque no hago otra reinversión acá, justamente acá en el año 12, ¿cierto? Bueno, básicamente porque las inversiones se hacen básicamente en el año 0, ¿cierto?, al principio del año, ¿cierto?, o un año anterior, ¿cierto?, para que se pueda utilizar nuevamente la máquina en el siguiente periodo. En este sentido, ¿cierto?, si yo realizo nuevamente la misma inversión de $45.000 acá, ¿cierto?, bueno, el próximo año no la voy a poder utilizar, por lo tanto se omite justamente esa reinversión en el último periodo, donde termina justamente el proyecto. Me quedan solamente los 7.500, tienen signo negativo, 7.500, y los traslado por estos 12 periodos. Y estas anualidades, ¿cierto?, de 15.000, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos son? 12, ¿cierto? Y me quedan básicamente incorporadas como valor presente, ¿cierto?, aquí en el año 0 también, y calculo entonces nuestro valor presente para la máquina A, ¿tá?, desde el punto de vista del costo. Entonces eso nos da $174.968. Desarrollamos de la misma manera, ¿cierto?, para la máquina B, pero ahora básicamente proyectamos, ¿cierto?, por un periodo más, porque básicamente la vida útil original, ¿cierto?, era de 6 años, por lo tanto
Para llegar a 11 tenemos que proyectarlo solamente una vez más y desarrollamos las mismas consideraciones que vimos anteriormente y obtenemos entonces un valor presente, justamente de 168.529 desde el punto de vista del costo. Lo comparamos, ¿cierto?, desde el punto de vista del valor presente de costo, ¿cierto?, y básicamente la máquina B, ¿cierto?, me genera justamente el menor y la elegimos. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Estimados y estimadas. ¿Todo claro, profe? Ya, muy bien. Pasamos Sí se a entendió. otro. Perdón, ¿una consulta? No, dije sí se entendió. Ah, perfecto. Gracias. Entonces, pasamos a analizar otro método, ¿cierto?, que es el método del costo capitalizado, que tiene que ver básicamente cuando nosotros estamos evaluando alternativas, ¿cierto?, que tienen vidas útiles infinitas, ¿cierto?, o no determinadas, ¿cierto? Esto generalmente se utiliza para la evaluación, por ejemplo, de proyectos, de proyectos sociales, por ejemplo, universidades o proyectos municipales, etcétera, que tienen una larga proyección en el tiempo. En este sentido, si nosotros asumimos, ¿cierto?, esta ecuación que nos relaciona justamente el valor presente, ¿cierto?, para obtener valor presente, conociendo justamente esta serie de pagos iguales, ¿cierto?, que ya la sabemos, ¿cierto?, donde representa el número de periodos, ¿cierto?, y la tasa de interés efectiva, ¿cierto? Si nosotros hacemos un arreglo matemático, ¿cierto?, y básicamente multiplicamos y dividimos, ¿cierto?, por este factor de 1 más i elevado a la n, ¿cierto?, nos queda de esta manera que está acá. Donde si el periodo, ¿cierto?, es muy grande o tiende al infinito, ¿cierto?, este n, ¿qué va a pasar con esta relación? Se va a hacer grande Tiende a cero. o muy exacto. Cristina, ¿cierto? No, Carla. Carla, muy bien. Va a tender a cero. ¿Ya? Tiende a cero. Entonces me queda básicamente 1 dividido por i, ¿cierto? 1 partido por i. Entonces, cuando estoy evaluando ciertos proyectos, ¿cierto?, que tienen un tiempo de vida infinito o tiendan al infinito o muy considerable, ¿cierto?, voy a poder utilizar, en vez de esta fórmula que está. Entonces, relaciona el valor presente con estas anualidades, ¿cierto?, por 1 partido anualidad o serie, ¿cierto?, ser igual, ¿cierto?, por 1 partido por i. Esto lo voy a considerar entonces como costo capitalizado, que va a ser similar, ¿cierto?, desde el punto de vista conceptual, ¿cierto?, al valor presente. Y estas anualidades, estas series, ¿cierto?, de pagos uniformes iguales, ¿cierto?, lo voy a poder interpretar como un costo, por ejemplo, anual uniforme equivalente, dividido por i. ¿Ya? Esta formulita la vamos a ocupar posteriormente para desarrollar algún cálculo con respecto a este método del costo capitalizado. Desde el punto de vista, de la secuencia, ¿cierto?, de cálculo para utilizar justamente este método, tenemos que primero dibujar, ¿cierto?, el diagrama de flujo efectivo, mostrando las cantidades no recurrentes, y al menos 2 ciclos de cantidades recurrentes, ¿cierto?, o periódicas, ¿ya? Calcular el valor presente de todas las cantidades no recurrentes, que sean, por ejemplo, una sola vez, ¿ya? Y en el paso 3, calcular el costo anual uniforme equivalente durante un ciclo de vida de todas las cantidades recurrentes, ¿ya? Y agregarlos a las cantidades uniformes que ocurren, ¿cierto?, entre el año 1 hacia el infinito, ¿ya? Posteriormente, dividir, ¿cierto?, costo anual uniforme equivalente, ¿cierto?, por la tasa de interés para obtener justamente este costo capitalizado, ¿cierto?, del costo anual uniforme equivalente, que lo asumimos básicamente como costo capitalizado, ¿cierto?, de los costos, ¿cierto?, o recurrentes. Y básicamente llegamos a la obtención de la misma formulita, ¿cierto?, que relaciona justamente este costo capitalizado, ¿cierto?, de los costos recurrentes, igual al CAUE, ¿cierto?, dividido por la tasa de interés. Normalmente se suman los pasos 2 y 3, ¿cierto? En este caso tenemos valor presente, ¿cierto?, otro valor presente, pero en relación al costo capitalizado, y obtenemos entonces el costo
capitalizado final o costo capitalizado del proyecto o la alternativa. Bueno, como ejemplo, ¿cierto? Podemos ver este ejemplo, ¿cierto? Que nos dice calcula el costo capitalizado de un proyecto destinado a la instalación de paraderos públicos, lo cual considera una inversión inicial de $2.000 y una inversión adicional al final del cuarto año de $400. Además, se requiere comprar insumos recurrentes, ¿cierto? Cada 3 años por la suma de $700 y gastos de mantención anual por $300. Utilice una tasa de interés del 10%. O sea, lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es definir justamente nuestro diagrama de flujo de efectivo, ¿cierto?, o también lo vamos a denominar, ¿cierto?, flujo de caja. Lo planteamos, ¿cierto? Tenemos acá básicamente esta inversión inicial, ¿cierto? Tenemos básicamente estos $300 que son de mantenciones anuales, ¿cierto?, que se proyectan justamente hacia el futuro. Tenemos estos 400, ¿cierto?, una inversión adicional, ¿cierto?, de $400 aquí en el año 4, y tenemos básicamente estos $700, ¿cierto?, que son compras, ¿cierto?, por insumos recurrentes cada 3 años. ¿Ya? Estas, como dice el enunciado, ¿cierto?, que leímos anteriormente, ¿cierto?, las tenemos que considerar básicamente o dibujarlas, ¿cierto?, por 2 ciclos. En este caso la dibujamos aquí en el año 3 y en el año 6. Van a ir proyectando justamente hacia el futuro. Y la tasa de interés aplicado en este caso es 10% anual. Entonces, calculamos entonces nuestro valor presente de los costos no recurrentes, ¿cierto? En este caso sería los 2.000, ¿cierto?, que ya están como valor presente acá en el año 0, más los 400, ¿cierto?, que son la inversión adicional que nosotros desarrollamos justamente en el cuarto año, y la trasladamos justamente a valor presente, ¿cierto?, al año 0, a través de la fórmula, ¿cierto?, de valor presente o valor futuro, ¿cierto? Dividimos entonces 1 más 0.1, que es la tasa de interés de %, por estos 4 variables. 1, 2, 3, 4. Y obtenemos entonces nuestro valor presente, ¿cierto?, de los costos, ¿cierto?, no recurrentes. Posteriormente, calculamos, ¿cierto?, el costo anual uniforme equivalente, ¿cierto?, de los costos recurrentes. En este sentido, tenemos los 300, ¿cierto?, los tenemos que dejar acá asociados al año 1, que ya están justamente como anualidades, por lo tanto los dejamos, no los tocamos, ¿cierto?, los dejamos ahí tranquilitos, ¿cierto?, ya están como anualidades justamente en el año 1 hacia el infinito, ¿cierto? Y estos 700 que están aquí, bueno, los trasladamos, ¿cierto?, a través de esta fórmula que relaciona justamente conocer el valor, ¿cierto?, de estas anualidades uniformes, conociendo el valor futuro. Tenemos un valor futuro de 700, ¿cierto? Y los tenemos que trasladar justamente por esto, asociar a 3 anualidades iguales, ¿cierto?, en estos 3 periodos. Utilizamos la fórmula, colocamos 3, ¿cierto? Y básicamente este 700, ¿cierto?, se nos actualiza, ¿cierto?, como anualidades, ¿cierto?, en los 3 años anteriores, estando acá justamente desde el primer año. Ahora, en consideración, estos 700 que están acá, ¿cierto?, van a desarrollar de la misma manera, pero desde el punto de vista del costo anual uniforme equivalente, bueno, voy a tener justamente la sumatoria entre estos 300, que ya están como anualidades, más esta nueva anualidad, ¿cierto?, que yo estoy sumando desde el año 1. Me da un valor de $511.5. Entonces, calculamos el costo capitalizado, ¿cierto?, de estos costos recurrentes, como habíamos definido anteriormente a través de la regla, ¿cierto?, para utilizar justamente este método, ¿cierto? Y básicamente dividimos, ¿cierto?, este CAUE que nosotros obtuvimos por la tasa de interés. Dividimos entonces los 511.5 dividido por la tercera, 0.1, y obtenemos entonces nuestro costo capitalizado, ¿cierto?, de los costos recurrentes. Esto nos da $5.115. Ahora, el costo capitalizado, ¿cierto?, del proyecto en total, ¿cierto?, va a ser igual entonces a la sumatoria, ¿cierto?, de este costo capitalizado de los costos recurrentes, más el valor presente, ¿cierto?, de los costos no recurrentes, de 2.273. Y eso nos da entonces un costo capitalizado del proyecto de $7.388. ¿Alguna consulta?
¿Se entendió? ¿Se entendió? Voy a preguntar. ¿Sí se entendió, profe? ¿Se entendió? Ya, muy bien. No. Podemos construir este tipo de tablitas, ¿ya? Que a mí me encantan, ¿ya? Me gusta meterme ahí al Excel, ¿cierto? Para meter estos ejercicios. Y podemos básicamente definir, ¿cierto? Un fondo acumulado, ¿cierto? Que es básicamente estos $7.388, ¿cierto? Los pagos realizados en ese periodo en particular, tenemos solamente la inversión, $2.000, ¿cierto? Y básicamente el fondo fin del periodo, que básicamente es la resta, ¿cierto? Entre el fondo acumulado, ¿cierto? Y los pagos realizados. Actualmente, el interés generado en ese periodo en particular tiene relación justamente a este fondo fin de periodo, y posteriormente sumo justamente este interés generado con el fondo fin del periodo y básicamente integro justamente este fondo acumulado, ¿cierto? En el siguiente periodo. Y voy armando justamente esta tabla, ¿cierto? En el año 1, ¿cierto? Al final del año 1 tenemos básicamente pagos realizados por 300 que coinciden justamente con esta anualidad de 300, y así sucesivamente. Entonces, pueden construir esta tablita en Excel, ¿cierto? Y yo les voy a dar justamente algún tipo de tarea o taller para poder construir justamente este tipo de tablita. Bueno. Otro ejemplo, quizás, ¿se entendió el ejemplo anterior? ¿Bien? ¿O tuvieron alguna Sí se duda? entendió. Ya. Otro ejemplo nos Se dice que... entendió. Perfecto, gracias. Entonces, otro ejemplo, ¿cierto? Un poquito más complejo, ¿cierto? Dice, calcula el costo capitalizado de un proyecto que tiene un costo inicial de $200.000 y un costo adicional de inversión al 10º y 12º año, ¿cierto? De $60.000, ¿ya? Aquí tenemos, bueno, estoy multiplicando estos flujos por 10 elevado a 3, ¿cierto? Por lo tanto, utilizo 200 acá. Sabemos, ¿cierto? Que al multiplicarlo, ¿cierto? Por este factor, ¿cierto? Obtenemos justamente lo que nos dice, el valor que nos dice el problema, $200.000. Colocamos acá, ¿cierto? Tenemos costos adicionales de inversión al 10º, ¿cierto? Y 12º año, ¿cierto? Por $60.000. Los costos anuales de operación, ¿cierto? Son de $5.000 para los primeros 4 años, estos están acá, ¿cierto? Posteriormente, y de 7.000 de ahí en adelante, ¿ah? De ahí hacia el futuro, ¿cierto? O sea, hasta el 4º año, de 5.000 y posteriormente de 7.000. ¿Ya? Además, se espera que haya un costo recurrente, ¿cierto? De 14.000, ¿cierto? Dólares, ¿cierto? Cada 15 años. ¿Ah? Entonces, tenemos que graficar, ¿cierto? Mínimamente, ¿cierto? Por 2 ciclos. Entonces, aquí tenemos el 15, el año 15, ¿cierto? Con estos 14.000, ¿cierto? Costo recurrente, y después se vuelve a repetir justamente a los 30 años y posteriormente. Estamos aplicando entonces una tasa de interés del 15% anual. Entonces, calculamos nuestro valor presente, ¿cierto? De los costos no recurrentes, en este caso tenemos los 200.000, ¿cierto? Y tenemos que ya están como valor presente, porque están acá, la inversión, ¿cierto? En el año 0, y tenemos básicamente estos 60.000, ¿cierto? Aquí en el año 10 y 12, ¿ah? Los trasladamos, ¿cierto? Como valor futuro, valor presente, ¿cierto? Al año 0. Esto ya lo conocemos, y obtenemos un valor presente de estos costos no recurrentes de $226.046, considerando obviamente esta tasa de interés del 15% anual, que ya está, como ustedes saben ya, ¿cierto? Como tasa de interés efectiva, porque básicamente no le colocamos aquí ninguna apellido, ¿cierto? Capitalizable, ¿cierto? No. Entonces ya está, sabemos básicamente si nos representa de esta manera, está capitalizable, ¿cierto? Anualmente también. Entonces, tasa de interés efectiva. Calculamos entonces nuestros costos anuales uniformes y equivalentes, ¿cierto? De los costos recurrentes. Tenemos básicamente estos 14.000, ¿cierto? Que los trasladamos básicamente por estos 15 periodos, ¿cierto? Para dejarlos justamente acá,
¿cierto? Desde el año 1, ¿cierto? Lo repartimos justamente, y esto, bueno, va a pasar algo similar, ¿cierto? Y utilizamos justamente esta formulita, ¿cierto? Tenemos este valor futuro, y los queremos dejar expresados, ¿cierto? En anualidades. ¿Ya? En este caso en particular, esta serie, ¿cierto? Donde estamos trabajando de manera anual, ¿cierto? Tienen que ser anualidades. Y básicamente sumamos justamente estos 5.000 que ya están como anualidades desde el año 1 hacia el infinito, ¿cierto? Y básicamente trasladamos ahora, ¿cierto? Estos 7.000, haciendo la diferencia entre 7.000 y 5.000, me queda aquí un costo desde el periodo 5, ¿cierto? Hacia el infinito, hacia el futuro, ¿cierto? Me queda una diferencia de 2.000, ¿cierto? Entre 7.000 menos 5.000 me queda una anualidad de 2.000, ¿ya? Y esa la trasladamos, ¿cierto? Básicamente como valor futuro, ¿cierto? A valor presente, justamente acá en el año 1. 1, 2, 3, 4 periodos. Y eso nos da un costo anual uniforme equivalente de los costos recurrentes de $6.438, ¿no? Considerando la misma tasa de interés. Bueno, calculamos, al igual que en el caso anterior, ¿cierto?, el costo capitalizado de los costos recurrentes, dividiendo justamente estos 6.438, ¿cierto?, que nosotros obtuvimos aquí como valor de CAUE recurrente, dividido por la tasa de interés, que es del 15%, 0.15. Eso nos da un valor, ¿cierto?, de 42.918. Y posteriormente calculamos el costo capitalizado del proyecto, sumando este valor, ¿cierto?, de los costos capitalizados recurrentes, más el valor presente, ¿cierto?, de los costos no recurrentes, ¿cierto?, de 226.046. Y eso nos da un costo capitalizado del proyecto final, ¿cierto?, de $268.964. Va a ser el costo, entonces, anual uniforme equivalente, ¿cierto?, que yo voy a tener, ¿cierto?, para este proyecto en particular. Ahora, como ustedes podrán ver, podemos construir la misma tablita, ¿cierto? Aquí tenemos el fondo acumulado, ¿cierto?, que representa este costo capitalizado, y podemos básicamente asociar los distintos pagos realizados, ¿cierto?, a través de ver justamente nuestro diagrama de flujo de efectivo, y podemos obtener entonces un fondo fin del periodo, ya que es la resta, ¿cierto? Y sobre esto entonces calculamos el interés del periodo, ¿cierto? Son al fondo fin del periodo anterior. Y básicamente sumamos y obtenemos entonces nuevamente nuestro fondo acumulado, y básicamente le restamos justamente los pagos realizados, los 5.000, que tienen relación justamente con esta anualidad, la primera anualidad. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Sí, profe, sí se entiende. Ya, muy bien. Un segundito, voy a tomar un poco de agua. Bueno, podemos desarrollar entonces selección de alternativas a través de, o por intermedio justamente de este método del costo capitalizado. Por ejemplo, un ingeniero municipal, ¿cierto?, está considerando dos alternativas para el suministro local de agua. La primera alternativa involucra la construcción de una represa sobre un río cercano que tiene un flujo variable, ¿cierto? La represa serviría como depósito para que la ciudad cuente con una fuente indefinida de agua, ¿ya? Básicamente son proyectos, ¿cierto?, municipales o sociales, ¿cierto?, que tienen una larga perspectiva, tienen que proyectarse, ¿cierto?, de manera indefinida a través del tiempo. La red serviría como depósito para que la ciudad cuente entonces con una fuente indefinida de agua, ¿ya? Entonces están aquí justamente estos detalles, ¿cierto? Se espera que el costo inicial de la represa sea de $8.2 millones, ¿cierto?, y que requeriría costos de mantenimiento anuales por $25.000, ¿no? Se espera que la vía de la represa sea indefinida. Alternativamente, la ciudad tiene la capacidad de
perforar pozos y construir tuberías para transportar agua hasta la ciudad. El ingeniero calcula que se requeriría un promedio de 50 pozos a un costo de $45.000 cada uno, incluyendo la tubería. La vida útil promedio de un pozo es de 5 años, por lo tanto ahí nosotros pensamos inmediatamente que hay que hacer reinversiones, ¿cierto?, a través del tiempo, con un costo anual de operación de $12.000 cada. Si la ciudad utiliza una tasa de interés del 15% anual, determine qué alternativa debería seleccionarse, en base justamente a los costos capitalizados. Entonces, desarrollando justamente o básicamente resumiendo, ¿cierto?, todo este planteamiento gigante que hay acá, ¿cierto?, que básicamente nos queda esto, ¿cierto?, las condiciones. Costo inicial, ¿cierto?, represa, ¿cierto?, son $8.200.000, costo anual de mantención, $25.000, ¿ya? Y los pozos, bueno, $45.000 por 50, ¿cierto?, pozos, y los costos de mantención, $12.000, ¿cierto?, por 50 pozos. ¿Ya? Eso está aquí, del enunciado del problema. Entonces, bueno, operamos de la misma manera, ¿cierto? Calculamos el valor presente, ¿cierto?, en consideración a la represa, ¿cierto?, el valor presente de los costos no recurrentes. Tenemos acá los $8.200.000 y calculamos entonces nuestro CAUE del costo recurrente, ¿cierto? Serían básicamente los $25.000. Están como costo anual, ¿cierto? Y no hay más costos que incorporar justamente a cada uno de los dos ítems. Entonces calculamos el costo capitalizado de los costos recurrentes, dividimos este CAUE, lo obtuvimos, ¿cierto?, división por la tasa de interés, nos da este resultado y lo sumamos justamente a valor presente de los costos no recurrentes. Eso nos da un valor, ¿cierto?, del punto de vista del costo capitalizado, ¿cierto?, del proyecto de $8.366.677. Vayamos de la misma manera, ¿cierto?, para los pozos, pero aquí considerando justamente que hay inversiones, ¿cierto?, porque básicamente nos dice aquí que la vida útil, ¿cierto?, promedio de un pozo es de 5 años. ¿Ya? Ese es un dato que tenemos que considerar justamente para poder desarrollar entonces o poder graficar justamente nuestro diagrama de flujo de efectivo de manera consistente, ¿ya? Entonces, desarrollamos las reinversiones, ¿cierto?, cada 5 años, en este caso, ¿cierto?, estamos en ciclo menos, ¿cierto?, donde el valor presente, ¿cierto?, de los costos no recurrentes, ¿cierto?, es igual a 0 porque básicamente tenemos solamente costos recurrentes, ¿ya? Y básicamente nuestro CAUE, acá, ¿cierto?, utilizamos ahora esta formulita, ¿cierto?, conociendo el valor presente, ¿cierto?, que aquí lo tenemos, $45.000 por 50 pozos, ¿cierto? Lo distribuimos entonces, ¿cierto?, como anualidades, en este caso, ¿cierto?, como una serie uniforme, ¿cierto?, igual anual, ¿cierto?, considerando justamente estos 5 periodos, ¿cierto? Lo distribuimos aquí entonces, básicamente como anualidades, ¿cierto? Aquí en el periodo 1, ¿cierto?, 2, 3, 4, 5. Posteriormente, este también se va a incorporar, ¿cierto?, como anualidades, ¿cierto? Como valor presente se va a transformar en anualidades. Esto es básicamente lo que tenemos. Más, ¿cierto?, los anualidades que ya están como anualidades, ¿cierto?, que son básicamente los costos de mantención anual, ¿cierto? $12.000 por 50 pozos, y básicamente lo sumamos acá. Y obtenemos entonces un valor del costo anual, ¿cierto?, uniforme equivalente de 1.271.210. Dividimos, ¿cierto?, este CAUE de los costos recurrentes por nuestra tasa de interés y obtenemos entonces nuestro costo capitalizado de los costos recurrentes, que nos da 8.474.733. Desde el punto de vista del costo, el que me ofrece el menor costo anual, ¿cierto?, justamente es el proyecto de la represa, en comparación justamente a los pozos. Entonces, elijo la represa. ¿Se comprendió? ¿Alguna consulta? Profe, no me queda claro por qué ahora se usa otra fórmula, como el A en función del P, del valor presente. Exacto. Vamos a verlo acá. Muy buena pregunta. En relación a esta, ¿cierto?
¿Será porque una Claro. serie? O- Estamos trabajando con una serie. ¿Ya? Este A representa justamente una serie, ¿cierto? ¿Cierto? Ese valor futuro, ¿cierto? ¿Sí? Se ocupa porque tenemos los 14, ¿cierto? Acá, estos costos recurrentes, ¿cierto? Que son cada 15 años, los tenemos acá como 14.000, ¿cierto? Pero acá los tenemos como valor presente en relación a la anualidad donde tienen que llegar. O sea, como valor futuro, perdón. Lo tenemos como valor futuro, ¿cierto? Con respecto a la anualidad donde queremos llegar. Entonces, por eso ocupamos esta fórmula. En caso contrario, aquí los tenemos como valor presente con respecto a la anualidad que queremos llegar. Por eso utilizamos la otra fórmula. Ah, ya. Ahí me ¿Entendió? quedó claro. Claro. Ahí sí. Ahora, esto es importante en este ejercicio en particular. La dificultad de este ejercicio era darse cuenta de que básicamente no habían costos no recurrentes porque todos se iban repitiendo. Estos se repetían como serie, los 12.000, ¿cierto? Por 50 pozos, ¿cierto? Y básicamente estos 45.000, ¿cierto? Por 50 de inversión se iban repitiendo también. Entonces no habían costos no recurrentes. Por así decir, esta era la dificultad justamente de este problema en particular. Pero utilizamos la fórmula dependiendo justamente si estamos considerando un valor futuro, ¿cierto? Para llevarlo a anualidades, ¿cierto? O un valor presente para llevarlo a anualidades justamente desde el año 1 hacia el futuro. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe. Ya, muy bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, Quizá es un poco tonta, pero es que no me hay preguntas. confunde me confunde el N. Porque, por ejemplo, en los 45.000, usted lo elevó a 5, porque el 45 como que se mueve 5 periodos, ¿no? 5 años. Vamos a dejar distribuida esa anualidad en estos cinco periodos. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta inversión la vamos a dejar distribuida en el 6, 7, 8, 9 y 10. Estos otros 45, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente hacia el futuro. Por lo tanto, me va a quedar una anualidad, ¿cierto? Uniforme desde el año 1, ¿cierto? Hacia el infinito. Ah, por eso se toma solo una vez, o sea, solo se moviliza como una sola vez, por decirlo así. Claro, Porque hay 2.45, entonces yo tenía la duda de por qué solo movilizaba, por ejemplo, el que está en el año 5 y no el que está en el año 10. claro. Claro, es que lo que pasa es que los tenemos que dejar como anualidades finalmente, ¿cierto? Porque estamos trabajando en años, ¿cierto? Y esto se refiere justamente a un costo anual uniforme equivalente, ¿cierto? Y dejamos expresado, ¿cierto? Este 45 como valor, en este caso, valor presente, ¿cierto? Lo dejamos entonces expresado, ¿cierto? Como anualidades, ¿cierto? Y básicamente este 45 no queda aquí, queda después distribuido, pero ya considerando justamente cómo queda distribuido acá en el primer año, va a ser homogéneo durante todo el periodo hacia el infinito. ¿Quedó un poquito más claro ahora? Sí, ahora sí entendí. Gracias. Es buena pregunta, no es fácil, no es fácil verlo. ¿Ah? Hay que practicar un poquito, pero muy buena pregunta. Bueno. Ya hemos definido justamente algunos métodos y nos queda definir ahora el método, ¿cierto?, del costo anual uniforme equivalente, ¿cierto?, o CAUE, ¿cierto?, que básicamente consiste en convertir, como ustedes ya han visto, ¿cierto?, para los costos realizados, los ingresos y desembolsos, ¿cierto?, irregulares o uniformes, ¿cierto?, en una cantidad anual uniforme equivalente. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. La principal ventaja, ¿cierto?, de este método sobre otros, ¿cierto?, es que requiere que la comparación de las distintas alternativas que nosotros estamos evaluando, ¿cierto?, eh, se lleva a cabo, que no es necesario que se lleve a cabo sobre el mínimo común múltiple, ¿cierto?, de años de las alternativas. O sea, pueden tener vías útiles diferentes los proyectos, ¿ya? Y lo podemos aplicar de manera directa, justamente, el método. Desarrollando un pequeño ejemplo, ¿cierto? Tenemos básicamente
que nos dice compare las siguientes máquinas nuevamente, ¿cierto? Sobre la base de sus costos anuales uniformes equivalentes, o CAP. Las condiciones son costo inicial, ¿cierto? Costo anual de operación, ¿cierto? Costo anual de reparación, ¿cierto? Y estos costos anuales de reposición, ¿cierto? Que básicamente lo podemos entender como reinversiones que se desarrollan, ¿cierto? Cada un periodo de tiempo en particular. Costo de reposición también cada 6 años, 2 años, valores de salvamento, tiempo de vida del proyecto y la tasa de interés que nosotros estamos aplicando para el cálculo de las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una máquina nueva y una máquina usada. ¿Ya? Entonces, para la máquina nueva, ¿cierto? Nosotros tenemos que graficar justamente nuestro diagrama de flujo de efectivo. Estamos trabajando con una tasita del 18% anual. Ya está, ¿cierto? De forma efectiva, por lo tanto la podemos utilizar directamente y aparte estamos trabajando en nada. Entonces aquí tenemos básicamente para la máquina nueva, ¿cierto? Una inversión, ¿cierto? Inicial de $50.000. Tenemos aquí, tenemos básicamente 8.200, ¿cierto? Sumamos justamente estos costos anuales de operación, ¿cierto? Y de reparación, 8.200 como anualidades, ¿cierto? Entre el periodo 1, ¿cierto? Hacia el periodo 12. Y tenemos también un costo de reposición, ¿cierto? O de reinversión también cada 6 años, de $3.000. Lo tenemos. ¿Por qué no lo colocamos acá, ¿cierto? Porque básicamente consideramos que esta inversión, ¿cierto? Se va a materializar desde el punto de vista productivo, ¿cierto? En el siguiente periodo. Por lo tanto, si estamos vendiendo aquí, ¿cierto? Cerrando justamente nuestro proyecto, ¿cierto? No es posible, ¿cierto? Hacer una reinversión para utilizarla en el año 13. Lo pueden ver así. Entonces, solamente desarrollamos una reinversión, ¿cierto? O un costo de reposición. Valor de salvamento o a 4.000, ¿cierto? Si no nos dicen, por ejemplo, que en este periodo no hay un costo un valor de salvamento, no lo consideramos simplemente y consideramos el valor de salvamento al final del periodo del proyecto. Bueno, entonces calculamos, ¿cierto? Esta tasa de interés, ¿cierto? 18%. Sí, calculamos entonces nuestro valor presente, ¿cierto? De los costos irregulares, ¿cierto? En este caso tendremos los 50.000, ¿cierto? Que ya están como valor presente, ¿cierto? Tomamos justamente estos 3.000, ¿cierto? Que los trasladamos como valor futuro a valor presente, ¿cierto? Durante estos 6 periodos, ¿cierto? Y le restamos justamente este valor de salvamento, valor de desecho, ¿cierto? Desde de 4.000, ¿cierto? Desde el periodo, desde el año 12, ¿cierto? Los trasladamos justamente de forma negativa, ¿cierto? Estamos hablando básicamente de costo, y los trasladamos, ¿cierto? Aquí al año 0. Eso nos da un valor presente, ¿cierto? Para estos costos de 50.562. Posteriormente, el CAUE, ¿cierto? Básicamente tenemos ya como anualidades justamente 200, ¿cierto? Los colocamos ahí, ¿cierto? Como anualidades, más este valor presente que ahora lo tenemos que llevar justamente a anualidades. Por cuánto, bueno, distribuirlo entonces por estos 12 periodos. Damos la fórmula y obtenemos entonces nuestro costo anual uniforme equivalente. ¿Ya? Eso nos da entonces un valor de $18.749, ¿cierto? Básicamente como costo, como CAP, como costo anual uniforme equivalente. ¿Ya? Colocamos este valor presente aquí, ¿cierto? Y lo trasladamos justamente, básicamente como anualidades durante todo esto. Posteriormente, la máquina usada, ¿cierto? Tiene un costo de inversión, ¿cierto? De $30.000, ¿cierto? Tiene un costo anual de operación, ¿cierto? En conjunto al de reparación de 9.300, un costo de reposición o reinversión, ¿cierto? De 2.000, valor de salvamento de 3.000, ¿cierto? El tiempo de vida, ¿cierto? Distinto a la máquina nueva, ¿cierto? Y básicamente un tiempo de vida de 8 años. Como ustedes pueden pensar, donde estamos evaluando, estamos determinando un costo anual uniforme equivalente, ¿cierto? Equivalente quiere decir de todos los flujos, ¿cierto?
de efectivo que hay en un determinado diagrama de flujo de caja, ¿cierto? Bueno, lo trasladamos todo, ¿cierto?, a un costo anual, que va a ser equivalente, ¿cierto?, a el diagrama de flujo, ¿cierto?, real, justamente, de ese proyecto en particular, ¿ya? Entonces, por eso se pueden comparar y podemos comparar básicamente ese costo anual entre dos alternativas que tienen vías útiles distintas. Aquí tenemos esta inversión, ¿cierto?, los 30.000, ¿cierto? Tenemos básicamente los 9.300, ¿cierto?, que están asociados a estos costos anuales de operación y reparación, y tenemos costos de reposición o reinversión, ¿cierto?, cada 2 años, ¿cierto? Aquí en el año 2, 4 y 6, y en el 8, obviamente, estamos vendiendo, ¿cierto?, estamos terminando nuestro proyecto, por lo tanto no desarrollamos más inversiones. Entonces, nuestro valor presente, ¿cierto?, va a ser los costos irregulares, ¿cierto?, va a ser 30.000, ¿cierto? Ya está como valor presente justamente aquí en el año 0, más los 2.000, ¿cierto? Están aquí en el año 2, ¿cierto? Y básicamente los llevamos justamente a valor presente, ¿cierto?, acá en el año 0. Y le restamos justamente estos 3.000, ¿cierto?, del valor de salvamento, ¿cierto? Y los llevamos a valor presente, ¿cierto?, a través de este factor, ¿cierto?, durante los 8 periodos. Y actuamos igual que en el caso anterior, ya tenemos el CAUE, ¿cierto?, o el costo anual, ¿cierto?, de estos costos de operación, ¿cierto?, y reparación, ya están como anualidades, ¿cierto?, lo sumamos ahí, 9.300, más justamente llegamos ahora a este valor presente que obtuvimos a anualidades justamente durante estos 8 años, ¿no?, utilizando la misma formulación, y obtenemos entonces un costo anual uniforme equivalente de 17.249. ¿Ya? No es costo, ¿cierto? La alternativa de la máquina usada, ¿cierto?, me genera un menor costo, no, seleccionamos justamente la máquina usada. ¿Alguna consulta? ¿Se entendió bien el concepto? Sí, profe, se entendió bien. Ya. Los dejo libres, ¿cierto?, para que sigan sus actividades y ya nos vemos, como dijo Henry, el próximo día martes. Cualquier cosa, ¿cierto?, me escriben y yo les trataré de responder a la brevedad. Traten de incorporar, ¿cierto?, sus comentarios, ¿cierto?, en esta primera tarea, ¿cierto?, de integridad académica y pensamiento crítico. Ojalá lo puedan hacer, ¿cierto?, y básicamente enviar la tarea también, ¿ya? Así que eso, si no hay más consultas, ¿cierto?, me despido y nos vemos ya la próxima semana. Chao, profe. Gracias. Ya, profe, cuídese. Chao, profe, Que gracias. estén muy bien, ¿eh? Igual. Igual. profe.